Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy miércoles 5 de junio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Yala, Laudato Si, y nos trasladamos a Jerusalén. Ayer acechaban con preguntas capciosas, malintencionadas, tramposas, a nuestro Señor Jesús, los fariseos y los herodianos, sobre la pregunta por los impuestos. Hoy son los saduceos que niegan la resurrección, sobre la pregunta por la resurrección y a quién le pertenece después de 7 veces una mujer haber contraído nupcias y haber enviudado 6 veces. ¿De cuál de todos sería esposa en el reino de los cielos? No obstante, la pregunta impertinente, inverosímil, imposible de darse, Jesús responde amorosamente que en el reino de los cielos seremos como ángeles, almas todas consagradas a Dios en alabanza, y no hay propiedad privada de las personas, no hay dominio sobre ningún otro, no hay motivo de comparación, sea cual sea la relación, en libertad de ser consagrado al Señor o de ser esponsalmente unido a una pareja o de ser consagrado en cualquiera de las formas a la divinidad. Y esto hoy, día miércoles de San José, nos invita a pensar en la castidad, en la obediencia, en la templanza. Como también hoy en la carta segunda de Timoteo de San Pablo, que exhorta la condición de ser hijos de Dios por el bautismo, de seguir anunciando a un Cristo resucitado y resucitador con toda la fuerza del Espíritu, con toda la convicción, con buen criterio, y no acobardados, ni atemorizados, ni ensimismados, llenos de sí mismo, haciendo un Dios a la manera propia, haciendo un ídolo, un falso Dios de sí mismo o de otra criatura, o de seguir sometido al tirano, cualquiera sea la forma de dominio, del poder, del tener y del placer. Nos vemos en el Salmo 123. A ti, Señor, levanto mis ojos. Y nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación de la palabra de Dios hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús. Saludo al querido hijo Timoteo. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti.
En acción de gracias, al recordarte siempre en mis oraciones, de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuelo Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. Por eso, no avergonzarse del Evangelio. Te recomiendo que avises el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa de suya. Antes bien, con la fuerza que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con todos nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús nuestro Salvador, que después el poder de la muerte, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio será la luz de vida inmortal. Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro. Precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Como ya sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, entre ellos Fígelo y Hermógenes. Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, porque él muchas veces me trajo alivio y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Al contrario, apenas llegó a Roma, se puso a buscarme sin descanso hasta que me encontró. Que el Señor le permita encontrar su misericordia en aquel día. Tú ya sabes muy bien cuánto nos ayudó en Éfeso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, a ti levanto mis ojos. Hacia ti, Señor, miro suplicante, hacia ti que reinas en el cielo. Suplicante miramos al Señor nuestro Dios, como mira el criado a la mano de su amo, como mira la criada a la mano de su ama, esperando que Él nos tenga compasión. Ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión de nosotros, pues ya no soportamos sus insultos. Demasiado hemos sufrido la burla de los ricos y el desprecio de los orgullosos. A ti, Señor, levanto mis ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, en los versículos 18 y siguientes, en la pregunta sobre la resurrección. Entonces fueron a ver a Jesús algunos saduceos. Estos dicen que los muertos no resucitan. Por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez
7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar hijos. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7, pero ninguno dejó hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, cuando vuelvan a vivir, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: ustedes están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo seré el que seré, contestaba el Señor en la zarza ardiendo a Moisés, garantizándole que es el Dios omnipotente que ha sido, que es y que será después de esta vida terrenal, en la vida celestial, para todos almas consagradas a Dios por el nacimiento, tanto el nacimiento físico como el nacimiento por el bautismo, el agua y el fuego que recibieron allí todas las seres creyentes, y la confirmación, que los confirma en el sacramento. De eso mismo ya había tradición en la ley antigua, en la ley mosaica. Como decía el padre Carlos Yepes en la meditación de la palabra de Dios hoy, se tomó quizá del libro de Tobías, el caso de la mujer de la hija de Raguel, poseída por un demonio, y que iban matando a sus esposos. Para exagerar este caso, los saduceos formularon un caso hipotético, un caso ideal, malinterpretando las escrituras, que normalmente se hace. Se toman literalmente, se toman históricamente los eventos y se hacen intencionadamente suposiciones, o se vislumbran idealizaciones sobre Jesús, sobre la promesa de salvación, sobre Dios, para cada quien dar interpretaciones a su amaño y hablar en este caso, de la resurrección, que si bien no creían en ella los saduceos, la tomaban para buscar la contradicción en Jesús, para buscar un posible error, para hacerlo quedar en ridículo, como se planteaba el día de ayer también frente a los fariseos y los herodianos en la proclamación de la palabra de Dios que se hacía ayer. Este caso de la resurrección es un caso que confronta la conciencia que se tiene de sí mismo, la conciencia de ser siendo hijos de Dios por el bautismo, espiritualmente conectados con la vida eterna, con la continuación de esta vida terrenal, pero por la fe, no por las obras propias, no por los méritos propios, no por la fuerza propia, como lo dice el apóstol San Pablo a Timoteo, sino por la garantía que Dios ha hecho al crear a todas sus criaturas, al haberse fijado en el hombre, en la mujer, en la creación, como promesa de salvación en su Hijo Jesucristo, y haber tenido allí todo el desarrollo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La práctica del levirato era una práctica patriarcal para querer garantizar en una sociedad machista en Israel la continuidad en la raza, en los hijos, en la familia, en los descendientes. Pero eso no se garantiza sino por la fe en la promesa de salvación cumplida.
en nuestro caso ya con el Nuevo Testamento, con Cristo resucitado y resucitador, donde ya los hijos son llamados a un bautismo por la fe que nos lleva a una sola vocación, que es servir a Dios, para dar gloria a Dios, para bien de nuestras almas, para nuestra propia santificación, no por la santificación propia, como un trofeo, como un regalo que inmerecido se adquiere por la mucho esfuerzo que se tenga en la vida. Es también, como le decía San Pablo a Timoteo, es por la misericordia de Dios, es por regalo de Dios, es por obra de Dios que recibimos el bautismo, que recibimos la fe, que recibimos la comunión, la comunión con la comunidad y el perdón de los pecados, recibimos los sacramentos, la vida sacramental, la santa doctrina de la Iglesia y una práctica de meditación, en oración y en ayuno, en acción permanente, es lo que permite vivir en santidad. Pidámosle hoy a San José especialmente, a la Santísima Virgen María y al Señor Jesús, nos den ese proceso de santificación con la gracia del Espíritu Santo, que nos permita a todos recibir los dones, la fortaleza, el buen criterio, la templanza para permanecer en la fe, firmes, para seguir esperando la resurrección de los muertos y el juicio final individual para todos y cada uno, y el juicio universal que nos libere en una conciencia plena del Dios vivo habitando nuestros corazones. Que sea para todos bendición en este día. Feliz santo y bendecido día. Hasta pronto, muchas gracias.